Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es una figura compleja y a menudo contradictoria. Se le presenta como un ser todopoderoso y justo, pero también como un juez severo y vengativo. Su carácter castigador y violento es evidente en varias narrativas bíblicas, que han desconcertado a creyentes y estudiosos por siglos. Por ejemplo, uno de los episodios más notorios es el Diluvio Universal. Dios, al ver la maldad de la humanidad, decide destruir a casi toda la vida en la tierra mediante un diluvio, salvando solo a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal. Otra muestra de su severidad es la destrucción de Sodoma y Gomorra. En este relato, Dios decide aniquilar estas ciudades debido a su extrema depravación, salvando únicamente a Lot y su familia. Por otro lado, el relato de las plagas en Egipto también ilustra el aspecto castigador de Dios. Para liberar a su pueblo, Dios envía terribles plagas a los egipcios, siendo la última la que da muerte a todos los primogénitos no judíos. Igualmente, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios muestra una predilección especial por Israel, a menudo castigando a otros pueblos para favorecer a estos últimos. Este favoritismo se ve bastante reflejado en la Biblia, presentándose así a Israel como el pueblo escogido. Todas estas características y contradicciones han causado numerosas preguntas a los intelectuales de distintas épocas. Hoy abordaremos este tema desde la visión del psicólogo psicoanalista Sigmund Freud. Freud ve estas características castigadoras y violentas de Yahvé como proyecciones de la mente humana, reflejando tanto los temores como los deseos de protección de los individuos. Para Freud, Dios no es más que una creación psicológica, que surge de la necesidad humana de enfrentar las incertidumbres y peligros del mundo. El psicoanalista es crítico de la religión, por su papel en perpetuar la ignorancia y la sumisión, impidiendo el desarrollo intelectual y el progreso de la civilización. Freud sigue la corriente materialista. Sus aportes en materia del psicoanálisis cambiaron la forma de entender al ser humano. Desarrollaremos su obra que lleva por nombre El porvenir de una ilusión, publicada en 1927. Según él, todas las manifestaciones culturales son una construcción de la mente. Él afirma que no se puede probar racionalmente la existencia de Dios. En cambio, sí se puede demostrar los motivos, los orígenes de esta creencia. Él se interesa en ella como un fenómeno antropológico. La humanidad necesita de Dios. Él sostiene que las ideas religiosas no provienen de la experiencia científica o de la reflexión. Ellas son ilusiones, son la materialización de deseos antiguos, la necesidad de sentido y de protección frente a un mundo hostil y salvaje. Para Freud, la religión no es ni un saber ni un conocimiento, ya que ellos provienen de dos fuentes, la experiencia y la reflexión. Según él, la religión es una especie de racionamiento interrumpido. De esta forma, él afirma que las creencias no provienen del campo del saber, solo son ilusiones. Es así como la religión se nos presenta como sistema de creencias, y no de racionamiento. El hombre, al ser un ente que desea, es impulsado a la satisfacción de sus pulsiones, y para ello, muchas veces hace prueba de violencia, de agresividad y de destrucción, lo cual no lo hace ser un ente naturalmente sociable. Su biología no lo lleva a vivir en sociedad. El ser humano tiene dificultades para respetar al otro, para ser generoso. Para controlarse, él necesita de un jefe. Solo por medio de la autoridad se puede evitar la destrucción de un mismo pueblo. La gente solo obedece si hay una amenaza, un castigo real, una pena que afrontar. Es así como el miedo canaliza y apacigua la agresividad. Este comportamiento de las masas conlleva la necesidad de ser dirigido. Freud ve en esto un vínculo con la infancia, la tendencia a necesitar de una autoridad que guíe y que señale el camino. Según el psicoanalista, las masas son infantiles y por ende, ellas necesitan ser dirigidas, una autoridad protectora que dé lineamientos. Esta figura permite a las masas desligarse del peso de sus acciones. Ellas pueden criticar, cuestionar y rechazar la autoridad, pero al fin y al cabo, la existencia de esta les tranquiliza. La imagen de la figura paterna
permite no ser responsable y delegar las consecuencias de los actos sobre sus hombros. Para Freud, la figura paternal simboliza el miedo y el amor, la protección y el castigo. Esta da los lineamientos fundamentales: qué es el bien, qué es el mal, lo bueno, lo justo, lo malo y lo malvado. Es a partir de este marco teórico que Freud postula que el ser humano, ya siendo adulto y necesitando de una figura aún más grande, crea a Dios. Además, las raíces judías de Freud lo conducen a cuestionar la visión sobre Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios sea representado simbólicamente como un padre no es un azar. Él es el sinónimo de dirección y de protección. Él señala que Dios actúa como un padre castigador, dictando qué es lo que se debe hacer y lo que no. Dentro del imaginario colectivo, no se puede engañar a Dios. Ningún crimen queda impago. Siempre habrá justicia. Y de ahí la invención del infierno. Si no has pagado tus penas aquí en la tierra, de seguro las pagarás allá abajo. Esto provoca la creación de un esquema binario entre la recompensa y el castigo. Dicha función viene a reafirmar los principios sobre el origen de Dios, una entidad generosa y castigadora, la fuente de justicia, quien determina la recompensa y la pena al mismo tiempo. Quizás todo esto te pueda sonar infantil, pero justamente es el punto de Freud. Para él, los hombres son niños que nunca terminan de crecer, y como niños necesitan esquemas simples que vengan a recompensar y sancionar determinados comportamientos. Es la vulnerabilidad del infante que lo empuja al deseo de protección. Ahora, ¿por qué un adulto necesita de protección? Porque él está bajo las preocupaciones e inseguridades de la existencia. Ellas son de índole metafísica y espirituales. Por ejemplo, la vida después de la muerte, el origen del mundo, el sentido de la existencia. Somos conscientes de nuestra ignorancia y ella nos asfixia y nos trauma. Si has llegado hasta aquí, descarga mi libro, Tus 5 frases filosóficas, desde mi página de internet. Con él podrás despertar a tu inner filósofo, explorando lo que esconden frases tan cotidianas como te amo o hago lo que quiero. Verás cómo la filosofía está presente en cada aspecto de tu vida. Ingresa a mi sitio, introduce tu nombre, tu email y recibirás este ebook en tu bandeja de entrada. No dejes pasar esta oportunidad para comprender el mundo desde una nueva perspectiva. El adulto es el niño que, habiendo alcanzado la edad de la autonomía, de la independencia, es amputado de la mano protectora y necesita de un padre para acompañarlo y consolarlo, sobre todo frente a la muerte, para así abrazar la esperanza de una existencia eterna. Entonces, sabiendo que vamos a morir, pero siendo todavía incapaces de hallar un sentido a este evento, inventamos a Dios, la solución a nuestras angustias. Creamos la respuesta, porque estamos obligados a dar una. No podemos aceptar la absurdidad existencial, ya que ella nos empuja al vacío, al nihilismo. Para Freud, he aquí el origen de la necesidad de Dios. La angustia humana, frente a los peligros ya descritos, se tranquiliza cuando piensa en un reino gentil y bondadoso, en un orden moral universal que ampara nuestro deseo de justicia. Creamos la respuesta que nos reconforta. Freud afirma que por medio de Dios, la existencia adquiere un sentido profundo. El psicoanalista se refiere a las religiones como ilusiones, sin querer ser peyorativo. Según él, es una necesidad humana querer identificarse con estas, para así otorgar un sentido a la existencia terrenal. Freud señala que si solo obedecemos a nuestros deseos, la humanidad se destruiría. Solo habría violencia y caos. Dios, por consiguiente, aparece como una necesidad que limita nuestras pulsiones de violencia. Dios repara las injusticias hechas aquí abajo, recompensando a los gentiles allá arriba. La mente humana necesita respuestas para poder seguir existiendo. No podríamos resistir si sabemos que nada tiene sentido, que solo vivimos para morir. Nuestro psicoanalista afirma que Dios es el hijo de los hombres y no los hombres los hijos de Dios. Él es el hijo de sus mentes. Ella crea la idea de Dios, un ser supremo, omnipotente, todopoderoso, justo y providencial, la respuesta a todas nuestras angustias existenciales. Si los hombres inventaron a Dios, es debido a su incapacidad para asumir los problemas de la vida y las angustias de la muerte.